Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos ustedes un saludo. Estamos haciendo este video con un propósito y para ese propósito en particular vamos a hacerles llegar en los próximos días una invitación formal con más información y obviamente para pues, facilitar su decisión respecto a si quieren participar en este proyecto o en esta iniciativa. Pero principalmente este es un video de agradecimiento. Les queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que como empresarios nos han dado la oportunidad y se han dado la oportunidad de conocernos y de darnos, abrirnos las puertas de sus empresas para platicar, para conocer sus necesidades, para diagnosticarlas y para demostrarnos que efectivamente la teoría empresarial mexicana sí existe y que bastaba con que alguien le dedicara tiempo para escribirla y que esta teoría le puede ayudar a muchos más empresarios a crecer, que es básicamente el objetivo con el que se dio eh, este trabajo. Voy a platicarles un poquito como resumen para dejarle el contexto claro de cómo es que estamos presentando lo que en este reporte video les vamos a presentar, que es básicamente información empresarial. Nosotros como firma realmente nacimos en el año 2000. Yo soy la segunda generación dedicada a esto. Obviamente ustedes conocen, la gran mayoría de ustedes, al fundador de esta firma, que es mi padre, y yo que he decidido continuarla, ¿no? Desde siempre nos hemos dedicado al tema de la actividad empresarial y el recorrido que vamos a hacer lo vamos a hacer a partir del año 2000. Del 2000 al 2006, los programas que utilizamos para apoyar la actividad empresarial fueron impulsados a través de la capacitación. El programa generalmente que se había venido dando era sobre pues, estímulos y en el año 2000 se enfocó particularmente el tema de la capacitación. El programa se llamó PAC, Programa de Apoyo a la Capacitación. Se otorgaban hasta 150,000 pesos por organización para que pudieran satisfacer sus necesidades de capacitación y con eso tuvieran un impulso para crecer. Ese programa no continuó, del 2006 al 2012 se cambió, se creó estructura, apareció el programa, bueno, más bien apareció una subsecretaría, por eso digo que se creó estructura, la subsecretaría para la atención de la pequeña y la mediana empresa, en donde se presentaban proyectos y estos proyectos eran evaluados por un comité técnico, el cual dictaminaba si era viable o no el proyecto y obviamente con eso se daba por visto bueno o no a ese proyecto y se le asignaban recursos. Ahí exactamente nació el enfoque de las aceleradoras y particularmente esta investigación. Esta investigación ahí tuvo su origen porque las reglas de operación que en ese momento establecían o que existían dictaminaban que tenía que haber un grupo de 30 empresarios que estuvieran interesados en un programa en particular de consultoría para impulsar el crecimiento de sus empresas. Entonces, eso a nosotros como firma nos motivó a buscar, primero, una metodología y dos, para transformar pues a un grupo de empresas dispersas en un grupo compacto que quisiera participar en ese programa de consultoría y esa fue la tarea a la que nos dedicamos. Obviamente ese programa de consultoría tenía su base en la experiencia anterior del programa de apoyo a la capacitación que a modo particular en IDPN ya habíamos encontrado como una secuencia lógica de metodologías, de técnicas que debían de implementarse dentro de una organización para impulsar su crecimiento. Sí tengo que mencionar que antes del 2012, pues la participación de las empresas con las que tuvimos contacto no estuvo documentada. A partir del 2012 y gracias a este tema de que tenía que ser un grupo compacto, sí se empezó a documentar y el resultado de esa labor de investigación es lo que les vamos a presentar el día de hoy. Del 2012 al 2018, pues fue una transición, aun cuando después del 2012 se cambió de gobierno y se presentó otro esquema de apoyo para las empresas, la investigación que se había iniciado continuó e inclusive conseguimos un primer patrocinador que fue el Politécnico, quien acogió la investigación, perdón, también dentro de sus actividades y yo particularmente y
dentro de una actividad académica que fue la maestría. La maestría es una maestría en ciencias, eso quiere decir que esta investigación tiene rigor científico. Es una maestría en ciencias que precisamente se llama Estudios Interdisciplinarios para Pequeñas y Medianas Empresas. Y lo que pretendía era pues que obviamente hubiera por primera vez investigación en el tema empresarial hecha en México para empresas mexicanas y para empresarios mexicanos, y que no fueran adaptaciones de metodologías americanas, japonesas, europeas, pero que sí tuvieran un impacto positivo. Esta combinación que se dio de investigación científica con lo que se venía trabajando del sexenio anterior, que era lo de la subsecretaría de la pequeña y la mediana empresa, tuvo un match cuando apareció por ahí el Instituto Nacional del Emprendedor, que fue la propuesta que se impulsó del 2012 al 2018, y que continuó con el tema de las aceleradoras. Ahora pues era presentar en un examen de tipo profesional la propuesta de aceleración que se tenía, y un grupo de sinodales evaluaban esa metodología para saber si sí o no tenía las posibilidades que se esperaban. Afortunadamente el programa que nosotros presentamos tuvo viabilidad tanto para el Politécnico como para el Instituto Nacional del Emprendedor, y de ahí nos dimos a la tarea de seguir aplicando la metodología que veníamos haciendo, ¿no? A la fecha se han evaluado más de 170 empresas, pero las que realmente están bien documentadas, las que tienen el cumplimiento del rigor técnico científico que se había dado, son 113 de esas empresas, de las cuales sí tenemos prácticamente toda la información. Y bueno, esas 103 empresas nos han arrojado suficiente información como para dar el día de hoy este reporte para ustedes, esperando que esta información les ayude a transitar del estado organizacional en el que se puedan encontrar el día de hoy al siguiente, es decir, que puedan dar un crecimiento. Bueno, en ese momento y cuando se empezó con este tema de la metodología, lo que queríamos era romper los criterios que en ese momento existían dentro de la Secretaría de Economía para apoyar a las empresas como ustedes. Uno de ellos era el tema de la clasificación que se da a las empresas por parte de la Secretaría de Economía y que está en el Diario Oficial de la Federación, en donde se establecía que pues, de 1 a 10 empleados y con ventas de hasta 4 millones de pesos serás una microempresa. Y después de los 10 empleados y de los 4 millones de pesos y hasta los 100 millones de pesos, te puedes convertir en una pequeña empresa, y de 100 a 250 millones de pesos, mediana empresa, y más de 250 millones de pesos en una empresa grande. Ese diagnóstico como tal que tenía la Secretaría de Economía era una barrera para los empresarios, porque las convertía en una frontera infranqueable, de tal manera que si, por ejemplo, yo tenía más de 15 años trabajando y todavía no había llegado a los 4 millones de pesos o arriba de los 4 millones de pesos, me seguían asignando programas dentro de Secretaría de Economía relacionados con el emprendimiento, es decir, las incubadoras, capital semilla y cosas de esas, pero yo ya tenía 10, 15, 4 o 6 años trabajando y yo esperaba tener otro tipo de apoyos. Entonces, ese fue el primer objetivo que tuvimos, fue romper eso a través de una metodología. La metodología que creamos se llama el perfil competitivo, que es prácticamente cómo hacer el diagnóstico de una organización de manera dinámica, es decir, que no pusiera barreras, es decir, hasta que tengas más de 4 millones y más de 10 empleados, entonces vienes a buscarme para que te dé yo el siguiente estímulo. No, la idea era tener un enfoque totalmente dinámico, que evaluara a la organización de acuerdo a sus características actuales y con esa base le ayudara al empresario a impulsarse. Eso tuvo muy buenos resultados, tan fue así que logramos cambiar a nivel gobierno federal los criterios para la asignación o la posible participación de empresas en los programas. Eso quiere decir que incluso en los programas de aceleración de empresas se llegaron a aceptar a microempresas. Eso no era posible. O sea, microempresas eran incubación y nada más. Bueno, entonces ese fue el objetivo inicial de esta investigación, pero obviamente pues uno en sus momentos de nacimiento pues tiene como una idea y conforme va uno creciendo se van transformando. IDPN como tal nació en el año 2009, pero éramos investigación y desarrollo de procesos de negocios y era una sociedad civil donde objetivamente yo estaba ya fundando esa organización y la realidad es que yo estaba
pues con una idea de ser investigador, ¿no? O sea, dedicarme a la investigación. Eso me llamaba mucho la atención. No pretendía colocar productos y convertirme en una sociedad anónima, y eso le daba un sentido muy lógico a lo que yo estaba haciendo, que era investigación pura en el tema empresarial. Esta investigación fue avanzando y pues la verdad es que los resultados fueron cambiando. O sea, ¿a qué me refiero con resultados? A que en las empresas en donde participamos aplicando el diagnóstico y donde los empresarios abrieron su mente para escuchar la metodología, entonces empezaron a aplicar pues los criterios metodológicos que les dimos, y bueno, eso fue transformando por completo el objetivo inicial de la investigación hasta convertirse en prácticamente un nuevo objetivo, ¿no? La realidad es que lo que encontramos fue el camino a que el empresario transformara su pensamiento tradicional en un pensamiento estratégico. Ese es realmente los resultados que les voy a presentar el día de hoy. O sea, cómo transformar a un empresario que tiene todos los días razones para tener un pensamiento típico tradicional en un empresario que poco a poco va evolucionando su pensamiento al tema estratégico y las consecuencias positivas que tiene eso. Entonces, pues aquí vamos. Este es el resumen de eso. Les pido paciencia porque son 113 empresas, obviamente, las que les voy a presentar, y les voy a explicar qué estaba pasando en su empresa y cómo estaba pensando el empresario en ese momento, qué problema resolvía y cómo fue que se dio la transformación estratégica. Inclusive también les voy a platicar pues, de los éxitos y los fracasos que en su momento tuvimos la oportunidad de vivir juntos, ¿no? Entonces, bueno, me salgo de cámara y les pongo la presentación. Este es prácticamente el lugar, el iceberg del éxito, ¿no? O sea, qué tan profundo es construir el éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues la presentación se llama Historias similares a la tuya, porque la realidad es esa. Lo que les voy a hablar es de más de 113 historias similares a la tuya, sí, en el lugar en donde estás, en la empresa que tienes, no importa si es grande, pequeña o micro. Esta es una historia que seguramente la vas a ver y la vas a escuchar y vas a decir, sí me retrata, ¿no? Bueno, la realidad es que en total de esas empresas están divididas de la manera en la que se ven ahí. Hay tres empresas artesanales, esto quiere decir emprendedores prácticamente. ¿Por qué? Porque nosotros como tal éramos una aceleradora y las aceleradoras estaban enfocadas al siguiente nivel, no al tema del emprendurismo. Para el tema del emprendurismo, pues estaban otras instancias como la incubadora, y cuando estuvimos en el Politécnico había una área específica del Politécnico dedicada al emprendimiento. Sin embargo, pues en este camino por lo menos tuvimos la oportunidad de trabajar con tres de estos micro empresarios. Digo, hubo muchos más, pero a tres de ellos les dimos un seguimiento desde muy temprana etapa hasta muy adelantado su camino, es decir, hasta avanzarlos al siguiente nivel. Luego hablamos de 29 empresas de tipo taller artesanal. Esta clasificación de taller artesanal no se la dimos nosotros. La metodología es una autocalificación. Eso quiere decir que fueron 29 empresarios que se autocalificaron como taller artesanal. Y posterior al taller artesanal hubo 61 empresas autocalificadas como taller especializado, 18 calificadas como empresas regionales y una sola empresa clasificada o calificada como empresa global. Si estos términos todavía no te vienen a la mente, recuerda que alguna vez te visitamos y te hicimos un diagnóstico que le llamábamos diagnóstico de perfil competitivo. El diagnóstico de perfil competitivo estaba construido a partir de 10 aspectos de apreciación, o sea, 10 criterios de evaluación, más 5 niveles de crecimiento que son los que estás viendo ahí. O sea, cuando nace una empresa, que es el artesano, el taller artesanal cuando empieza a tener algunos empleados, y el taller especializado cuando inclusive tiene estructura y empieza a tener necesidad de especializar esa estructura en funciones determinadas. Y después brincamos a la empresa de tipo regional, ¿no? Que le llamamos manufactura regional, que simplemente le pusimos ese nombre porque es muy común que sea muy visible en las empresas que hacen manufactura el tema de la regionalización, que es el esfuerzo que se tiene que hacer para que un producto llegue pues simplemente al estado vecino, ¿no? O sea, estuve en el DF, inicié en el DF y ahora lo llevo a Morelos, ahora lo llevo a Guanajuato, a Querétaro. Y ese esfuerzo se retrata ahí. Pero no quiere decir que los servicios no puedan ser regionales.
Aquí obviamente dentro de estas 103 empresas diagnosticadas, obviamente hay de todo tipo de empresas, agroindustria, alimentos, servicios hospitalarios, servicios profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya en el punto del iceberg, ya fuera del agua, están las empresas de tipo global, que son las que podemos decir que tienen el éxito como la gente lo ve desde afuera, ¿no? Pero no se ven todos los esfuerzos que se tuvieron que hacer. Bueno, ahí en las empresas de tipo global, obviamente, o de manufactura global, estamos hablando de aquellas que participan en más de una región, es decir, en mercados domésticos y mercados externos. Y al final, pues vamos a platicar del perfil de empresario que es capaz de escalar ese iceberg, es decir, capaz de convertirse de emprendedor a taller artesanal, a taller especializado, a empresa regional. ¿Qué características tiene después de todos estos análisis? ¿Qué le hemos encontrado? Bueno, pues vamos a empezar.